Pues hola a todos, bienvenidos al canal Amigos de Magna Ciencia. Yo soy Artur Sala, soy licenciado en física y soy el autor de la colección de libros Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. Bueno, hago este vídeo con fecha de grabación 12 de marzo del 2023 para, para dar un poco de noticias porque desde que empecé los cursos de introducción a la ciencia rigurosa en la University of Terrain ando súper ocupado y prácticamente no tengo tiempo de hacer esos directos que han caracterizado el canal Amigos de Magna Ciencia, donde he tratado de dar voz a personas que tienen mucho que decir y que hablan poco. Es una frase que hice mía para tratar de encontrar el poco grano que hay en la mucha paja en esta época de edad oscura, de Kali Yuga, de época de ignorancia. Y bueno, pues no hay tiempo y además es que es complicado encontrar personas con este perfil y espero poder reemprender las entrevistas pronto porque tengo algunas personas que francamente son muy interesantes y bueno, pues que nos van a decir cosas que prácticamente nadie dice sobre ciencia, historia, metafísica, tradiciones sagradas, en fin, todas aquellas cosas que desde siempre me han motivado. Bien, me gustaría comentar un poco la inmanencia, cómo está todo con respecto al libro 3, que en realidad es el cuarto libro si contamos el adendum, que es sobre la obra de Wilhelm Reich desde el año 1948 hasta el final de su vida, en el año 57, y que lleva por subtítulo El legado de Wilhelm Reich, porque vamos a hablar no solo de este periodo final, esta última década de la vida del gran Wilhelm Reich, sino también del legado que nos ha dejado y de todos los que han seguido su trabajo, ¿no? Es una obra que tiene casi 300 páginas, es un poco más corta que el primer libro, pero más larga que el segundo. Y yo espero sinceramente que ahora que ya está finalmente maquetado y en las revisiones y en las últimas galeradas, pues lo podamos tener esta primavera. Yo creo que para mediados finales de mayo de este año 2023 sí que ya puedo decir que va a estar, ¿no? Dicho esto, también comentar que he sido invitado al Congreso Ibérico de Astrología, el 38 Congreso Ibérico de Astrología. Es uno de los congresos más antiguos de astrología que se dan en todo el mundo. Y este año se va a celebrar en La Coruña los días 15 y 16 de junio. Y bueno, pues a mí me pilla relativamente cerca. Yo vivo ahora mismo en Portugal, justo en la frontera bastante cerca de Galicia. Y bueno, me pilla unos 200 kilómetros y bueno, pues tengo bastantes ganas de poder asistir a este congreso que bueno, va a contar pues con gente muy interesante, Vicente Casaña, en fin, bueno, gente que yo tengo mucho respeto. Y bueno, la verdad es que un físico esté en un congreso de astrología puede sorprender a algunos, pero yo voy a hablar de un tema que no está directamente relacionado con la astrología, pero sí indirectamente, y yo pienso que debería de estar más relacionado o más tener en cuenta, que es todas las ideas de la cosmología basada en el éter. Los astrofísicos que contemplaron la existencia del éter a través de interferómetros, como el caso de Dayton Miller, del cual hablo en mi primer libro, pero también las influencias astronómicas medibles en experimentos, no solamente en experimentos en agricultura, sino experimentos en reacciones químicas. Me gustaría mucho hablar de Giorgio Picardi, que es un autor que es verdaderamente fascinante, que es autor de un libro titulado Las bases climatológicas de la química. Y, bueno, realmente es un libro que yo conocí al leer un libro de astrología clásico, que es el libro de Vauquelin, Los relojes cósmicos, un clásico, lo tengo por aquí. Y, y verdaderamente es fascinante ver
que durante el tiempo, durante los años, toda esta astronomía basada en el materialismo, pues nos ha privado de otros modelos que nos han hablado de otra forma, yo no diría radicalmente diferente de entender el universo, pero sí muchísimo más lógica y coherente, ¿no? Hablaré pues también de, de el modelo estacionario de Fred Hoyle, el universo eléctrico de Wallace Thornhill. Por cierto, Wallace Thornhill, el astrofísico australiano, falleció hace unas 3 semanas, a mediados de febrero. Así que bueno, descanse en paz, Wallace Thornhill, a quien desde aquí mando un cálido homenaje. Y bueno, aquí quiero compartiros con vosotros el cartel de este Congreso de Astrología que se va a dar en La Coruña. Y os espero ahí con muchas ganas de poder compartir, porque creo que es importante que al menos la parte de la ciencia no materialista que yo defiendo, basada en el éter, basada en otras formas de entender el acceso al conocimiento, pues tenga voz en un congreso de astrología. Yo estoy firmemente convencido de que, y además lo sé por pruebas, de que los cuerpos del cielo nos influyen a través de lo que se ha venido a llamar la teoría de las signaturas, que son las signaturas planetarias que rigen los planetas que podemos observar en el firmamento, desde el régimen más lento, que es el régimen de Saturno, hasta el régimen más rápido, que es el régimen lunar. Y esto pues me gustaría explicar esa parte de la cosmología que nunca se ha cerrado a esa posibilidad, que la ha contemplado y además que empíricamente ha visto que es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues me complace mucho, pues además pues me han puesto en una buena hora porque soy el último en dar la ponencia del sábado, que es el día estrella, con lo cual se supone que hay interés en la organización por parte de escuchar esta voz, o al menos así su organizadora Nazaret me lo ha transmitido. Así que con muchas ganas de poder asistir a este congreso, ¿no? Bueno, esto es con respecto a la inmanencia y a las noticias. Comentaros que, bueno, que los cursos creo que están funcionando muy bien. Hace poco hemos dado en el curso la sesión 20 de 38 sesiones. Ahora mismo estamos dando la parte de biología. Y bueno, pues para mí está suponiendo un reto, porque tener que explicar según qué cosas de física longitudinal, reacciones nucleares a baja temperatura, a personas que de todo tipo y que a veces no tienen esos conocimientos que tú desearías, pues supone un reto, pero creo sinceramente, y lo digo con honestidad, que la cosa está funcionando, o al menos yo a nivel personal os puedo asegurar que lo estoy disfrutando mucho. Bien, como sabéis, a veces a mí me gusta mucho hablar de los libros que he leído, que leo y que de alguna manera recomiendo. Digo esto porque yo he sido desde siempre un voraz lector. Leer para mí es la pasión más grande que tengo, y siempre he dicho que un buen lector no tiene por qué ser un buen escritor, pero un buen escritor tiene que ser inevitablemente un buen lector. Es imposible que un buen escritor no sea un buen lector. Yo no sé si soy bueno o mal escritor, pero sí sé que si no hubiera leído mucho no hubiera podido escribir. Eso sí que lo tengo claro. Y como desde siempre he sido así, un lector, y desde que empecé esta carrera por tratar de explicar otro punto de vista sobre el acceso al conocimiento, la ciencia es conocimiento, he tenido y he disfrutado muchísimo leyendo muchísimo. Y me gusta compartir aquellos libros que a mí personalmente me han marcado más y que considero que son esenciales para entrar dentro del conocimiento eh, más velado, el conocimiento más profundo, ¿no? Así que me gustaría en este vídeo compartir algunos libros que he leído y también las impresiones que me están causando algunos libros que estoy leyendo actualmente.
Me gustaría empezar por estos dos libros que son de Paco Puche, que lamentablemente ya falleció, era un señor, falleció hace un par de años, sobre la obra de Lynn Margulis, que me regaló su sobrino, José Luis Cabezas, que bueno, tiene una web que se llama yogadinámico.com. De todo lo que yo vaya diciendo os dejaré enlace en la descripción del vídeo, que me lo dedicó y se lo agradezco muchísimo. Y Lynn Margulis es un personaje para mí muy importante. Ella en la historia de la ciencia. Ella estuvo casada con Carl Sagan y fue una bióloga que estudió el desarrollo por el cual hemos pasado de la célula más original, que sería la célula procariota, a las células eucariotas, en lo que se ha venido a llamar la endosimbiosis seriada, que es el proceso por el cual las diferentes partes de la célula actual proceden de otras células que en un momento dado fueron absorbidas, ¿no? Entonces, en ese estudio que hizo de la célula Lynn Margulis, llegó a la conclusión de que en el pasado solamente se hubiera podido dar un estado como el actual, que algunos llaman evolución, yo prefiero llamarlo pues la vida en sí manifestándose, si no hubiera sido por la simbiosis, es decir, por la colaboración entre las diferentes corpúsculos, células que se fueron formando a lo largo del tiempo anterior y que por simbiosis se fueron organizando siempre, siempre, siempre con un espíritu colaborativo, ¿no? Entonces Lynn Margulis llegó a la conclusión de que esa imagen sórdida que nos había transmitido Darwin de la vida, pues cuando uno tiraba para atrás en el registro de la vida, pues se encontraba que no existía por ningún lado, ¿no? Bueno, Margulis luego se divorció de Carl Sagan y bueno, los últimos años de su vida, ya fallece el año 2011, pues fue muy crítica con la explicación oficial del SIDA, también con los atentados del 11S, y hay algo extraño en su muerte acaecida, como os digo, en el año 2011, y lo dejaré aquí, ¿vale? Muy extraño la muerte de Margulis, que por cierto hablaba muy bien el español. Dicho esto, me gustaría ahora hablar de los libros que yo debería de haber recomendado en el vídeo que hice de presentación, que os dejaré de presentación de actualización, el último vídeo que he hecho sobre actualización de Magna Ciencia, que fue casi hace un año, donde hablaba de libros que yo recomiendo mucho, y hay algunos que me dejé en el tintero y que hoy quiero empezar por ellos porque considero que los debería de haber introducido en la sesión anterior. Bueno, el primero es, que lo he recomendado muchas veces, pero en ese vídeo no lo dije, es el gran libro de Luis Silva, creo que es el cuarto que escribió, Alquimia tras la piedra filosofal. Realmente, para mí, si alguien se quiere introducir en la alquimia, pues no creo que haya mejor libro para entender la historia de la alquimia que este gran libro que escribió en el año 2012 mi admirado Luis Silva, a quien mando un cálido abrazo y un saludo muy afectuoso, porque además de ser un gran escritor y un hombre muy sabio, es una bellísima persona. A Luis lo entrevisté y os dejaré también en la descripción del vídeo el enlace de la entrevista que le hice a Luis hace pues más de un año aproximadamente. Otro libro que este sin duda es el que he empezado por el de Luis porque lo conozco personalmente y bueno, pues pero hay otro que verdaderamente es un libro para mí absolutamente magistral. De hecho, este sí que es uno de los mejores dentro de los top 5, y dudo que pueda leer un libro mejor que este, y o algún día pueda salir de este top 5 de libros que he leído, que es El científico y el santo, de Avinash Chandra. Es un libro maravilloso, es un recorrido calidoscópico por diferentes autores tradicionales que han reclamado la sabiduría de la antigüedad, del conocimiento sagrado, ¿no?
y lleva por subtítulo Los límites de la ciencia y el testimonio de los sabios. El libro está editado por Mandala, es en estas ediciones que hace Mandala tan maravillosas, donde hay tantos títulos interesantes. Y si queréis saber un poco más, os dejaré en la descripción del vídeo la presentación que hizo de este libro Arcadio Rojo, hace ya unos cuantos años, porque se publicó creo que hace 5 años aproximadamente, la edición en español me refiero, y realmente os recomiendo muchísimo, como todo lo que sale de Mandala, que lo leáis. O sea, cuando Mandala publica un libro es bueno seguro, o al menos para mí, y es una de las mejores editoriales junto con Obelisco y junto con otras de los temas que a nosotros nos interesan. Otro libro que debería de haber mostrado y que no mostré es el libro de mi admirado Sergio Trayero, el primero de los dos que escribió. Sergio es licenciado en filosofía y astrólogo. El segundo libro que tiene es Los planetas, y os recomiendo muchísimo el primer libro. El segundo no lo he leído, lo quiero leer, pero todavía no lo he leído, que es Dimensiones de lo Real, ensayos de filosofía, astrología y esoterismo. Maravilloso libro de Sergio, que es un autor que, al igual que yo, pues es un estudioso de la tradición primordial, desde la perspectiva de la filosofía y la astrología, a través de la obra de René Guénon y otros autores tradicionales, y yo pues estoy en líneas generales muy de acuerdo con su libro, que considero que es un libro, un excelente ensayo sobre el conocimiento de los antiguos. Luego, libros que a mí personalmente me marcaron de pequeño, y es un libro que también, bueno, en realidad es un libro, pero que son dos, que es La rebelión de los brujos, que es la segunda parte de el libro que originalmente se llamaba Le Matin des Magiciens, es el amanecer de los magos, pero que aquí se tradució por El retorno de los brujos, de los dos escritores, Louis Pauwels y Jacques Berger. Este libro se publica en los años 60, y digo libro porque en realidad para mí es una única unidad, simplemente es un libro con una pausa que continúa con La rebelión de los brujos. La rebelión de los brujos es el primero, El retorno de los brujos es el segundo, lo he dicho al revés. Dicho esto, para mí es un único libro, y este libro lo que me recuerda es el hecho de que yo siempre he dicho de que nazco en el año 73, y eso significa que soy de los que recoge o vive, quizá ya bastante joven o demasiado joven, autores como Andreas Faber-Kaiser, Fernando Jiménez del Oso. Yo vivo esa gran época dorada de la ufología también, pero sobre todo de esta colección de libros que sacó Plaza y Janés, que realmente es absolutamente maravillosa, la colección Otros Mundos de Plaza y Janés. Creo que se publicaron 144 libros aproximadamente, y aquí hay algunos incunables que no pierden vigencia, ¿no? No todos los libros de esta colección son buenos, pero sí que los mejores libros sobre esoterismo, alquimia, que habían en los años 60 y 70 se publicaron en esta colección, que en España fue un antes y un después. Así que, en homenaje a los clásicos, a los autores que no pierden vigencia, a ese esoterismo serio que se estudiaba en los años 80 y 90, y que hoy en día pues digamos que está en boca de muy pocos, recomiendo muchísimo la lectura de los libros de Louis Pauwels y Jacques Berger. Luego, uno de los muchos libros de Octavi Piulats, mi admirado Octavi Piulats, Ecofilosofía. Este libro es un gran ensayo sobre la filosofía profunda de la naturaleza, no el único que ha escrito Octavi, pero como tengo muchos libros que quiero hablar, no quiero deciros más nombres. Yo de Octavi los recomiendo todos, pero si alguien no se ha leído ningún libro de Octavi Piulats, yo recomendé Historia de la Salud Natural en el vídeo anterior, y hoy recomiendo Ecofilosofía,
que es un libro verdaderamente maravilloso. Además, Octavi escribe muy, muy bien. Luego, con respecto a libros clásicos, libros que yo creo que todos deberíais de leer. Hay un autor que hay que leer, es inevitable leerlo. Con sus luces y con sus sombras, tiene obras mejores, obras peores, pero sin duda es un autor absolutamente clave y fundamental. De todos los libros, yo quizás uno de los que más me gusta de él es este, René Guénon, Formas tradicionales y ciclos cósmicos. Yo hace más o menos un año publiqué en el blog de la web de artursala.com una serie de entradas sobre cómo vería un autor antiguo la crisis del bicho, y digo bicho porque esto irá a YouTube y no quiero tener problemas, de lo que pasó pues en China a finales del 2019 y que luego se extendió para todo el mundo. Es decir, cómo vería un autor tradicional lo que estamos viviendo, ¿no? Y hice bastante hincapié en la ciclología de los tiempos, ¿no? En que ahora mismo estamos en la parte más oscura del alma, ¿no? Cruzando la, los últimos coletazos del materialismo más puro, de la religión y de la doctrina materialista que está destruyendo este mundo, para entrar en un horizonte postmaterialista, ¿no? Entonces yo soy desde siempre un gran seguidor de una persona a quien los autores tradicionales o que han tratado de leer los textos de filosofía y de las escuelas iniciáticas y mistéricas de la antigüedad con rigor, sin duda, René Guénon, con sus luces y sus sombras, es un autor esencial, y este libro para mí es uno de los libros más interesantes, ¿no? Así que nada, de Guénon tenéis todos los libros en español en PDF, pero siempre no está de menos a veces leer algunos libros en papel por razones evidentes. Luego, en el vídeo anterior recomendé La ciencia sagrada de René Schwaller de Lubitsch, que es un autor también absolutamente fundamental, y hoy os recomiendo una teoría de los números, un estudio de los números sobre la tetraquis pitagórica que Schwaller de Lubitsch publicó en este breve ensayo que es verdaderamente maravilloso, ¿no? En la descripción del vídeo os dejo un vídeo de un autor que se llama Jaime Buigas sobre Pitágoras y la música de las esferas, que habla de este concepto de la tetraquis, ¿vale? Os recomiendo mucho que veáis esta conferencia de Jaime Buigas que dio hace unos 6 años en el Espacio Ronda de Madrid, y sobre todo que si ese libro os gusta, yo os recomiendo que, aparte de los libros de Buigas, que ahora hablaremos de Jaime Buigas, que es un autor absolutamente maravilloso, leáis también este libro breve, este ensayo breve, Un estudio de los números, de Schwaller de Lubitsch. No sé si está en español, creo que no. Otro libro interesante que yo me leí en inglés y ahora me he comprado en español para tenerlo en español es La serpiente cósmica de Jeremy Narby. Lo leí hace tiempo, es un libro que habla sobre la historia del conocimiento a través de la ayahuasca, la ingesta de la medicina sagrada, y la verdad es que es un libro fantástico, absolutamente fantástico. Jeremy Narby estuvo muchos años viviendo creo que en Perú, si no recuerdo mal, hace mucho tiempo que lo leí, no sé si en Perú o en Ecuador, pero bueno, él se profundizó mucho dentro de de las culturas tradicionales de ahí. Escribió este maravilloso ensayo que yo leí hace unos 10 años, pero que ahora mismo hace poco me he comprado en español para releerlo, y que como está en español, pues os lo recomiendo muchísimo. Luego, ahora voy a pasar a libros que son libros que yo he comprado en Estados Unidos, son un poco difíciles de conseguir, pero que para mí son una fuente de conocimiento impresionante. Este es el libro de un documental, su autor se llama Scott Onstott,
y es la antología de un documental que él hizo llamado Secretos a plena vista, Secrets in Plain Sight. Este documental nos muestra las alineaciones y la numerología que hay encriptada detrás de grandes monumentos y grandes ciudades del mundo como Nueva York, París, San Francisco, Londres, etcétera, etcétera, y sobre todo Washington, ¿no? Entonces, como el documental lo he visto no sé cuántas veces, yo creo que lo he visto 5 o 6 veces, me compré el libro de Secrets in Plain Sight. El libro no lo he leído todo porque, como he visto el documental muchas veces, lo que he ido ha sido directamente ir a algunos momentos que a mí personalmente me impactaron mucho, sobre todo el dibujo masónico de la ciudad de Washington, y bueno, las claves digamos, de la alineación o la supuesta alineación que hay en los diferentes monumentos del mundo, ¿no? Y en particular en una cosa que él aborda mucho, que es la numerología relacionada con el 5 y con el 6, con el número 5 y con el número 6, ¿no? Entonces es un libro maravilloso, pero antes de verlo o tener la intención de comprarlo, porque este libro me ha llegado de Estados Unidos, porque que yo sepa, Europa no viene, por lo tanto lo tienes que comprar importado, pues resume muy bien toda esta filosofía. Antes, como os digo, yo recomendaría que veáis Secrets in Plain Sight, que lo podéis ver en Gaia Televisión, y bueno, si buscáis, pues sin tener que pagar también lo podréis ver. Pero eso yo no lo he dicho. Mira, antes de seguir, me gustaría mostraros, bueno, un libro que he leído y otros que no he leído, que voy a leer más adelante, que es El biocentrismo de Robert Lanza. Y luego los libros que han salido, más allá del biocentrismo, y Espiritualidad y biocentrismo, que estos libros están publicados por dos españoles llamados Iván Rodríguez y Alberto Terrer. ¿Vale? Bueno, sobre Robert Lanza, eh, bueno, ¿os recomiendo o no recomiendo este libro? Bueno, a mí la verdad es que yo solamente me he leído biocentrismo, ¿eh? Solamente me he leído el libro sobre biocentrismo. Sobre Robert Lanza, bueno, Robert Lanza, el New York Times lo declaró uno de los 3 científicos más top o más prominentes o más prometedores que había en el actual paradigma científico, ¿no? Y la verdad es que cuando uno se lee el biocentrismo, pues si ha leído algo de tradiciones sagradas, de Vedanta, sobre todo del Vedanta, tradiciones tántricas, no duales, hermetismo y demás, pues ve en él un libro bastante pobre, porque se basa mucho en la cuántica, se basa mucho en la ciencia moderna, para demostrar cosas que desde la perspectiva del conocimiento antiguo son muy evidentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿es un mal libro? No, depende del nivel o del lugar en el que estés. Yo siempre recomiendo leer textos clásicos antes que leer libros que pretenden explicar cosas que hace siglos y milenios que están escritas, ¿no? Así que tomad esto como una crítica constructiva al biocentrismo, que no deja de ser un libro, pues bueno, pues que sí, está bien, pero si has empezado hace poco o has tenido un despertar hace poco, pues te puede ir bien, pero rápidamente, para mi punto de vista, se te hace corto. Bueno, luego siempre recomendar los libros clásicos, ¿no? Si realmente estáis fascinados por la obra de Reich y ahora vais a leer mi libro, el tercer libro, no dejéis de leer sus libros originales y sobre todo Cosmic Superimposition, la superimposición cósmica, ¿no? Que para mí es el libro más, más importante. A ver, Reich, la mayoría de sus resultados sobre la energía orgánica los publicó en la revista Orgon Energy Bulletin, ¿no? Y de manera que en libros pues no hay tantos, ¿no? El análisis del carácter, en fin, todos los libros de su época psicoanalítica, la estructura de masas del fascismo, todo eso está muy bien, pero los libros de su última etapa solamente son Éter, Dios y Demonio, Cosmic Superimposition, la biopatía del cáncer, experimentos con biones,
Escucha pequeño hombrecito, bueno, pero el libro que para mí resume mejor su parte más metafísica es Cosmic Superimposition. Así que por más que leáis mi libro, 3, si estáis interesados en profundizar la obra de Reich, siempre sabed que si vosotros queréis conocer un autor, siempre hay que leer el autor. Porque yo puedo tratar de explicar la obra de Reich todo lo bien que pueda, pero siempre me voy a quedar corto. O sea, Reich, para leer un autor siempre hay que leer el autor. Otro libro clásico de Walter Russell es El Universal. Este es el único que creo que está traducido al español, el único. Y sobre Walter Russell, este libro quizás es su mejor libro, ¿no? Juntamente con El secreto de la luz, pero este creo que no está traducido al español. En todo caso, como yo leo en inglés perfecto, bueno, pues nunca tengo este problema, ¿no? Y bueno, sobre la obra de Walter Russell, que lo llamaban con todo merecimiento el Leonardo da Vinci del siglo XX, esta obra es quizás la mejor, ¿no? Y me gustaría leer lo que pone en la portada: una ciencia exacta del único universo visible e invisible de la mente y el registro de toda idea de mente pensante en la luz, que es materia y también energía. Bueno, es verdaderamente fascinante la obra de Russell y absolutamente recomendable leerlo. Sus libros también, sus derechos han prescrito y están en PDF y los podéis descargar y ver. Este es un libro que leí hace más de 11 años. Es de Francesc Fígols, Cosmos y Gea, un libro donde, por decirlo de una manera, se hace un análisis de la evolución y de la vida desde la perspectiva de la antroposofía, ¿no? O muy influenciado por la antroposofía, ¿no? Y es un libro que, bueno, pues publicó la editorial Kairos, en esta colección donde están también los libros de Rupert Sheldrake y tal. Y es bueno, aquí se publicaron varias joyas, también los libros de Frinjof Cuapa, si no recuerdo mal. Bueno, hay varios libros también muy interesantes de psicología transpersonal, también publicados por Kairos, si no recuerdo mal. Estoy hablando de memoria, ahora mismo creo que no, pero esta colección de Kairos hay libros verdaderamente y muy buenos. Y una de las joyas ocultas es Cosmos y Gea, de Francesc Fígols, donde se habla pues de transmutaciones nucleares, en fin, de taxonomía, del caos sensible, en fin, es un libro verdaderamente maravilloso. Bueno, más libros que he leído y que recomiendo. Hay un autor del que espero algún día poder hablar, que es el primer físico termodinámico en ganar un premio Nobel, que fue Ilya Prigogine, premio Nobel de física en el año de química, perdón, en el año 1977. Y el libro es Tan solo una ilusión, que es una exploración del orden al caos, ¿no? Bueno, Prigogine fue el gran físico que estudió la termodinámica de los procesos irreversibles y estudió algo que se llaman los metaestados, donde se dio cuenta de que el desequilibrio termodinámico es fuente de orden, mientras que el equilibrio termodinámico es fuente de caos. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, nuestro planeta Tierra tiene una atmósfera que es muy reactiva. El oxígeno pues, es un gas que reacciona y oxida los metales y demás, y sin embargo en un planeta termodinámicamente no en equilibrio y reactivo hay un gran orden. Aquí podemos disfrutar de un mundo natural, ¿no? Mientras que si nos vamos a un planeta como Marte, donde todo es dióxido de carbono, un frío impresionante, un gas que prácticamente no reacciona con nada, el mundo es un verdadero caos, un mundo sin vida, sin nada. Entonces Prigogine llegó a la conclusión de que los estados ordenados y los sistemas vivos son esencialmente orden,
en el caos, partimos del no equilibrio. El no equilibrio es fuente de, de orden, mientras que el equilibrio es fuente de desorden. Algo que puede parecer contradictorio, pero que no lo es. Otro libro que me he comprado en Estados Unidos, y este libro lo he empezado a leer hace poco, y verdaderamente es un libro que tiene una pinta impresionante, es La piedra filosofal, la guía de Michio Kushi a la alquimia, la transmutación y la nueva ciencia. Bueno, esto sí que hay que hacer una buena explicación. Michio Kushi fue el introductor de la dieta macrobiótica en Estados Unidos y del concepto yin y yang. Él llegó a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció en la zona en el estado de Massachusetts, y ahí empezó a introducir la dieta macrobiótica. Y de hecho, él es conocido por introducir, ya os digo, la filosofía taoísta en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, Michio Kushi era un gran admirador de la obra de Louis Kerbrand, ese químico, francés, que publicó ese libro tan polémico del cual yo he hablado tanto en el primer libro, de las transmutaciones en el mundo de la biología y las transmutaciones en el mundo de la geología, ¿no? Entonces, Michio Kushi leyó los libros de Louis Kerbrand y inmediatamente identificó que las transmutaciones nucleares que describía Louis Kerbrand siempre eran entre elementos que habían sido considerados por la tradición taoísta como yin a elementos que la tradición taoísta había considerado como yang, y viceversa. Por ejemplo, la transmutación, una de las más importantes de Louis Kerbrand, de sodio más oxígeno para dar lugar a potasio, o sodio más hidrógeno para dar lugar a magnesio, eran fácilmente replicables desde la perspectiva de la alquimia taoísta, porque la alquimia taoísta siempre había considerado que el sodio era yin, mientras que el potasio es claramente yang, ¿no? Entonces, de ahí nace una visión de la alquimia que identifica los diferentes elementos de la tabla periódica como yin y yang, y que Walter Russell también coincide con la explicación que da Walter Russell de que hay elementos de la tabla periódica que son masculinos y femeninos, ¿no? Por ejemplo, el hierro sería masculino y el cobre sería femenino. Y este libro de Michio Kushi sobre su obra alquímica y su estudio de las transmutaciones nucleares verdaderamente me ha llamado mucho la atención. El libro está también coescrito por Edward Esco, que actualmente es la persona que dirige el Instituto Macrobiótico de Estados Unidos y difunde las bondanzas de la filosofía taoísta en el país americano. Luego, lógicamente, y esto pesa, hay que hablar o hay que recomendar a Gerald Pollack. Gerald Pollack, como sabéis, es el autor de varios libros, pero de él destacan estos dos, Cells, Hells and Engines of Life, y este no sé si está traducido al español, creo que no. Y el otro, sin duda, es su libro estrella que publica en el año 2013, la cuarta fase del agua. Hace poco tuve la posibilidad de participar en un webinar con el doctor Pollack, que por cierto ya tiene más de 80 años. Si me permitís, voy a fumar un cigarro. Alguien me dice que cuando yo hago vídeos o directos no debería de fumar, pero bueno, a mí fumar me gusta. Fumo tabaco orgánico y ahora mismo me apetece. Así que nada, voy a fumar. Dicho esto, sobre Gerald Pollack, Pollack, de participar en este webinar, pude ver que es un hombre que tiene grandes virtudes. La principal de ellas es que en estos dos libros ha podido explicar este concepto del cuarto estado del agua de una manera muy pedagógica. Es un hombre tremendamente pedagógico, a pesar de ocupar pues, un cargo importante en la Universidad de Washington, si no recuerdo mal, que es donde está él. La importancia del cuarto estado del agua es fundamental.
Yo hice un vídeo, que os dejaré en la descripción del vídeo, con el periodista Alex García, donde hablé un poco, muy sucintamente, del cuarto estado del agua, o la cuarta fase del agua. Pero realmente si queréis profundizar en esto, yo os dejaré un vídeo que he visto en el canal de los hermanos Barea sobre Gerald Pollack. Es una conferencia que él dio y está, bueno, hablan dos personas que hablan en nombre de Pollack y hacen un resumen rápido de las teorías de Pollack. La verdad es que lo de Pollack es fascinante, es verdaderamente fascinante, porque nos demuestra que toda el agua que forma parte de las células de nuestro cuerpo es agua estructurada. Y eso significa que es un cristal líquido que genera una estructura muy densa, un líquido que tiene una densidad de aproximadamente 1,4 gramos por centímetro cúbico, lo cual es mucho porque pocos líquidos tienen tanta densidad, y que tenemos que ver como un cristal líquido que genera una diferencia de potencial que coincide con el potencial transmembrana. Entonces, una de las preguntas que yo le hice la pregunta que le hice a Gerald Pollack fue de si, además de, de este potencial transmembrana, este potencial transmembrana podría estar induciendo transmutaciones nucleares en su interior, ¿no? Tal y como dice Panos Papas en su ensayo sobre la oximutación, donde demuestra que no existe tal cosa como la bomba de sodio-potasio, sino una transmutación de sodio a potasio, ¿no? Pero estas transmutaciones solamente se pueden dar en agua estructurada. Y el agua estructurada es un agua que curiosamente es liposoluble, es decir, puede disolver disolventes apolares, o sea, sustancias apolares pueden quedar disueltas en lo que se ha venido a llamar la zona de exclusión. Pero es que esto nos puede explicar cómo la energía del sol es quien en realidad está activando o haciendo que la sangre de nuestro cuerpo circule, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es verdaderamente maravilloso que conozcáis a Pollack, aunque sí tengo que decir que lo de Pollack, bueno, ya hace muchos años que se sabe, a Pollack le debemos que lo haya popularizado, que se haya dado a conocer, pero desde siempre, desde los años 20, 30, 40, los que han estudiado la electrofisiología o la fisiología de la célula han visto claramente que la idea de bombas y de potenciales de ionización que se producen entre enzimas y sobre todo en la pared celular, pues no tenía ningún sentido, que era una solución que se habían sacado de la manga, y que el hecho de que el agua esté estructurada y tenga estas propiedades pues puede permitirnos comprender por qué funciona este software biológico tan perfecto, ¿no? Entonces, bueno, os lo recomiendo mucho porque el libro está en español, El cuarto estado del agua, y además es un señor libro. Yo no sabía que el autor de sus maravillosas ilustraciones muy sencillas y muy pedagógicas sobre lo que es el cuarto estado del agua era su hijo. Así que nada, el otro día cuando estuve con él, pues lo dijo, y bueno, pues es un libro que hace que se pueda ver y hacer entender muy bien. Luego, me he olvidado de decir que la lectura del libro del documental de... Perdonad, es que tengo muchos libros aquí. La lectura del documental de Secrets in Plain Sight, no lo voy a sacar porque lo tengo aquí, me permitió descubrir dos libros que yo he tenido que comprar en Estados Unidos, que son absolutamente maravillosos. Perdonad, son muchos libros y no los tenía así ordenados. Bueno, pues deciros que hay dos libros que estos sí que son para tenerlos en una vitrina como libros icónicos, ¿no? Y que yo estoy devorando ahora mismo. A Beginner's Guide to Construction of the Universe, de Michael Schneider, y sobre todo este, que es How the World is Made, cómo el mundo está hecho, la historia de la creación de acuerdo a la geometría sagrada, de John Mitchell. Este autor tiene varios libros,
pero sin duda el mejor es este. Este libro, bueno, en Europa no se vende, hay que comprarlo en Estados Unidos, pero es absolutamente maravilloso la historia de cómo la geometría sagrada ha dado lugar a la manifestación. Este es uno de los libros que más inspiró a Scott Onstott para hacer su documental Secrets in Plain Sight, juntamente con este. Entonces, bueno, pues antes de ver estos libros, digo lo mismo que el libro de Secrets in Plain Sight. Antes de comprároslos, os recomiendo que veáis el documental y si verdaderamente os gusta y os interesa, porque estos libros son muy mencionados durante el documental como libros fundamentales y esenciales en esta elaboración de este gran trabajo que hizo Scott Onstott para tratar de decodificar los monumentos del pasado, pues leedlos si realmente este libro, este documental os llama la atención. Y ahora mismo voy a contaros lo que, lo que estoy leyendo. ¿Vale? Perdonad, pero es que tengo muchísimas cosas para mostrar. El primer libro que estoy leyendo, bueno, yo leo varios libros a la vez, ¿eh? Esto es una cosa que tengo. El último libro de Jaime Buigas, La Sinfonía del Universo. Jaime Buigas Tallón es un autor que no tengo el gusto de conocerlo, pero que me quito el sombrero. Él es arquitecto y tiene sobre todo una capacidad pedagógica que yo no he visto en prácticamente muy poca gente. Y lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo. Es el único libro que he leído de Jaime y tengo intención de leerme todo el resto de su colección, sobre todo un libro que tiene sobre pedagogía, sobre maestros, que ahora no recuerdo el título, pero que tiene muy buena pinta y una amiga mía se lo ha leído y dice que casi llora de lo que se podría hacer un aula y lo que no se puede hacer, ¿no? Con este sistema educativo de mierda, voy a decirlo así de claro, porque me sale de dentro que tenemos y que solamente hace que formar a estúpidos y clones. Bueno, mira, lo he dicho así. Un libro maravilloso, solamente llevo 40 páginas, pero verdaderamente no tiene precio y Jaime pues también es muy buen escritor. Bueno, hay otro autor que ahora mismo está muy en boga y es muy importante de él. Yo me he comprado 3 de sus libros: el libro sobre el agua, el mito del contagio, pero el primer libro que estoy leyendo de él es Thomas Cowan, tapa dura, lo tenéis en español. Human Heart, Cosmic Heart, es un libro fundamental para un concepto que está relacionado con el agua estructurada y que muy bien ha explicado el doctor Ballester, y es que realmente el corazón no es una bomba, el corazón es un órgano que emite unos impulsos eléctricos, sí, es una parte que emite unos impulsos eléctricos, sí, pero realmente el corazón es algo infinitamente más complejo y está impulsado por la energía, digamos, del entorno. Gerald Pollack lo llama la energía radiante. Pero bueno, hemos demostrado que la energía del sol lo que hace es aumentar la zona de exclusión, estructurar el agua, y cuando esto ocurre, el agua fluye más fácilmente. Entonces, ahora mismo todavía no he empezado a leerlo, bueno, leí solamente el prólogo el otro día, me pareció maravilloso, pero estuvimos comentando con Paco Vinagre, que Paco se lo había terminado de leer, y yo dije, pues mira, pues yo lo tengo aquí justo encima de la mesa, y ayer me leí el prólogo. Realmente este libro promete muchísimo porque yo, a ver, no he leído, es el primer libro que leo de Cowan, pero he escuchado mucho a Cowan hablar y os puedo asegurar que es una de las mentes más lúcidas sobre las circunstancias actuales que estamos viviendo. Tengo una grandiosísima admiración por Thomas Cowan y estoy disfrutando muchísimo de él. Otro libro, este es un clásico, es de Phil Callahan, Paramagnetismo. Y este libro sí que me toca muy directamente porque en mi primer libro, Magna Ciencia, yo abordo por la idea
de que el paramagnetismo y el diamagnetismo tienen que ver con la contracción y la descontracción del núcleo atómico, ¿no? Y que no tienen que ver con la regla de Hund, como se dice, ¿no? Entonces, es un libro que yo había conocido a través de una web que se llama Rex Research, de este autor clásico, que además tiene otro libro que también me he comprado, que es Tuning in Nature, tuneándose en la naturaleza. Eso sí, son libros que son de Estados Unidos, en Europa no se venden. Si los tienes que comprar en Amazon, tienes que ir a amazon.com y pagar las tasas de importación. Libro fantástico, el libro también que estoy leyendo ahora de Philip Callahan, Paramagnetismo, el secreto de la naturaleza. Maravilloso. Y luego, dos libros que he leído en diagonal y que estoy leyendo actualmente. El primero es el de Andreu Marfull, La vía cronológica, sobre uno de los temas que a mí más me ha fascinado y que yo más me ha sorprendido. Y mirad que a mí he leído cosas que me han sorprendido, pero verdaderamente el tema de la nueva cronología del matemático Anatoly Fomenko y Nosovsky, que establece la idea de que todo ha ocurrido en un periodo de tiempo mucho más corto de lo que pensamos, y suelta algunas bombas como que Roma fue fundada no hace 2000 años, sino hace menos de 1000, y ya lo he soltado. De Andreu Marfull. Bueno, Andreu Marfull es una persona que yo le he seguido mucho, le he escuchado mucho hablar las pocas, le he escuchado hablar las pocas veces que ha hablado. Es un hombre que no sé si escuchará esto, pero que se lo tome con una crítica constructiva. Me ha ratificado el hecho de que él sabe mucho, escribe muy bien, está súper bien documentado. Este es uno de los libros más bien documentados que he visto en mi vida. Muy bien estructurado, pero no es un hombre que sepa expresar todo lo mucho que sabe. O sea, yo creo que en esos entrevistas, no sé si por timidez o por lo que sea, o por su carácter, pero verdaderamente este libro, solamente por leerse en diagonal, ya ves que es un trabajo de la hostia sobre un tema muy polémico, pero que realmente yo recomiendo muchísimo que profundicéis en la obra de Fomenko. Hay un canal que se llama Neocronómica, que lo lleva un chico ruso, pero que está afincado en España, en Alicante, se llama Michael. Neocronómica, os dejaré la descripción del vídeo, os dejaré el enlace, que él explica con unos vídeos muy pedagógicos el tema de Anatoly Fomenko. Y bueno, también hay otra gente que lo explica muy bien, como los hermanos Barea, en fin, aparte de Andreu Marfull, y luego pues también estoy en canales de revisionismo histórico donde el tema de Fomenko está muy presente, y la verdad es que es una de las cosas que más me fascinan. Y luego un libro que apareció hace menos de un par de años, de esta gran editorial, que es la editorial Atalanta, la editorial maravillosa, que todo lo que edita es en tapadura, que es el libro de Bernardo Kastrup, ¿Por qué el materialismo es un embuste? Es un libro que yo llegué a él a través de Rupert Sheldrake, que tiene un comentario detrás que dice: es muy importante que este mensaje sea ampliamente divulgado, que lo estoy empezando a leer, pero realmente es un librazo, que nos muestra el enorme desastre que ha supuesto el materialismo para el mundo, ¿no? Y las enormes creencias y las estupideces de la física y de la biología, ¿no? La verdad es que este libro me he leído hasta el capítulo 2 y bueno, entre la forma de escribir y todo lo que está diciendo, verdaderamente es fascinante, ¿no? Es fascinante, un libro muy necesario, y ya os contaré al final del mismo mis impresiones, ¿no? Pero realmente es un libro absolutamente maravilloso. Y bueno, pues esto sería un poco todo lo que yo os recomiendo para leer. Todo lo que yo he presentado aquí, con, digamos, su nivel, sus temáticas o lo que sea, es
libros que son relativamente comprensibles para todos, libros sobre filosofía, geometría sagrada, ciencia, conocimiento. Bueno, quería compartirlos con vosotros porque muchas veces me preguntáis, hostia, ¿qué me recomiendas para leer? Pues bueno, pues aquí os dejo algunas de mis recomendaciones. Y nada, pues espero que este vídeo haya resultado de vuestro interés y bueno, ya os digo, seguid mis noticias, aunque publique tampoco en el blog de artursala.com. Es mi perro que está ladrando. Y nada, pues muchísimas gracias a todos. Yo voy a seguir dando algunas entrevistas ahora con Paco Vinagre. Y nada, si queréis verme presencialmente, pues que sepáis que estaré en La Coruña el 15 y el 16 de junio de este año 2023 y espero que este verano pues también pueda estar por Madrid, porque se están organizando por ahí unas jornadas de una gente que me lo ha pedido desde hace tiempo y les he dicho que no puedo, es que no tengo tiempo material. Pero bueno, este verano creo que nos vamos a ver por España, por Madrid, para dar algunas charlas, porque hay gente que hace mucho tiempo que me lo pide y nada, pues para vernos y poder compartir, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por... Si has visto este vídeo, dale un like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y espero pronto traeros nuevas sorpresas y nuevos invitados en el canal Amigos de Magneciencia. Así que nada, un cordial saludo a todos.